¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión, fin de semana, sábado, tuvimos que alargar la semana porque no nos alcanzaron los días para cubrir a todos los participantes, ya que el día lunes cubrimos el estreno de la canción de Dimash en la presentación antes del programa de Voice Beyond Horizon. Y eso nos abarcó un día. Si no hubiéramos quedado exactos para reaccionar a todos los participantes, más aparte de la participación de Dimash. Pero en esta ocasión, digo, no hay ningún problema. Espero que este fin de semana se lo estén pasando muy rico. Ya saben que no tomen mucho, si toman me invitan. No es cierto, ya saben que yo no ingiero bebidas alcohólicas, ni cerveza, ni nada de eso, no tomo. Soy como que muy aburrido en ese sentido, no me gustan las bebidas embriagantes. Pero bueno, vamos a reaccionar al último participante. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué nos presenta y vamos a ver quién es, porque no sé quién sea, no sé si sea hombre o mujer. Y pues bueno, y yo creo que aparte de ver la actuación del participante, porque he leído en los comentarios que muchos me han dicho que les gustaría que pusiera las reacciones o los comentarios de los jueces después de cada participación. Y yo creo que así lo vamos a hacer, pero a partir de la semana que entra. Por eso me gusta leer los comentarios de todos, porque ustedes me retroalimentan, me dejan saber qué es lo que quieren ver. Ya vi que quieren ver lo de los jueces. A partir de la próxima gala vamos a reaccionar a los comentarios, aparte de la participación del cantante, aparte de su actuación. Vamos a ver qué les dijeron los tres jueces, tanto Dimash como el maestro Afanasiev y la otra señorita que creo que es de China, no sé quién sea. Vamos a ver los comentarios que les dan ellos, las orientaciones sobre todo. Y vamos a ver ahorita, aparte de la actuación del último participante, vamos a ver el veredicto final, a ver quién fue el que ganó en esta semana o qué les dijeron ya al final del programa. Porque se me hace que va a ser interesante, ¿no? A ver si todas las votaciones que tuvimos influyen en algo. A ver si cambia el resultado. No, pues vamos a ver quién fue el que ganó, ¿no? Ya por ahí algunos de ustedes me han dicho que hay algunos favoritos. Y pues bueno, espero que gane su favorito. Y ahora sí que, sin más preámbulos, vámonos con la última participación ahora sí que el último cantante. Ático, cállate los ojos, que ya nos aburriste. Dices puras tonterías. Y pues vamos a darle play al video. Cai Shenyu, de China. Ok, o sea, por lo que deduzco hay 3 chinos. 2 chicas y un chico. O sea, 2 señoritas y un caballero. Hay 3 chinos. ¿Se me hace conocido este chico? No sé por qué, pero se me hace conocido. Así a simple vista, se me hace conocido. 大家好，我是来自中国的歌剧演员、美声歌手蔡成玉。 Cantante de ópera. 直接给我一个把世界全部灭掉的高音。朋友们，大家好。作为一个男高音来说，high C 是最基本的。很高 OK 高，9个 high C，9个 high C。蔡成玉的声音非常有金属感，能够唱到这个水准，不可思议。 2018年从湖南卫视走进大众视野之后，我一直在寻求探索美声这一演唱方式和当代的音乐曲风的边界。今天选择了一首意大利的民歌，用中意2种语言来演唱，其实都是有小巧思的。 Ok, iba a cantar un clásico de la música italiana en italiano y chino.
Ok. No sé qué pensar de esto. Saben que a mí me gusta mucho la ópera. Y que voy a cantar una ópera clásica, no sé cuál sea. Que voy a cantar una ópera clásica. Y que le voy a cambiar la letra a chino. No sé, tengo sentimientos encontrados. Mejor me voy a esperar a la actuación y ya daré mi veredicto para ver si me gustó cómo quedó este arreglo o no. 我对丝绸之路的热爱、向往吧，其实就是来自于纪录片《荷西走了》。作为中国人，然后之前又去过意大利，丝绸之路起点和终点的文化我都体验过。OK 这次来到哈萨克斯坦，其实是把我的中间这一段的丝绸之路一个点给补上，所以我觉得今天这首歌很有意义。 这样开启我们的升起地平线的旅行，我觉得是非常完美。 Pozole mío. Wow, qué gran canción. Se le nota que ha estudiado ópera. Tiene toda la técnica vocal. Tiene, por lo que vimos en los avances, en los trailers que nos pasaron antes de su participación, es tenor. Da el do de pecho, que está diciendo que el do de pecho del tenor es lo más básico y lo más clásico de la ópera. No sé, me gusta su voz, me gusta su color de voz. Y le empezó muy bien, le empezó muy bien. No sé, cuando entró el arreglo se me hizo raro este arreglo musical. Empezó muy clásico, pero cuando entró la parte de los violines la sentí rara. No sé por qué. No sé qué hayan hecho con el arreglo, pero sentí la entrada de la sección de cuerdas rara. Wow. Wow. Wow, hasta el momento me ha estado gustando, la ha estado cantando muy bien, tiene muy buen soporte, su vibrato es bastante constante. Ok, y este arreglo más contemporáneo, tirándole al rock. Híjole, no sé. Es una buena variación, es un buen arreglo. Aquí ya empieza a cantar en chino.
El arreglo musical me gusta. Oh, ese cambio de tiempo. Dulzura, dulzura. El arreglo musical me está gustando mucho. Pero ¿saben que estaba pensando por las caras, por las reacciones de Dimash? Le vi una cara como que diciendo, ok. O sea, no, le vi una cara como que de que acepta lo que está viendo, pero como que muy internamente no le parece bien. Me va a gustar mucho ver su comentario, su reacción, porque, no sé, yo que me gusta la ópera, la música clásica, no me termina de cuadrar esto de en primera cambiarle la letra, o sea, no cambiarle la letra, sino traducirla a otro idioma y cambiarle el género musical en mi lado más purista. Pero en mi lado de espectador, esto es un show, esto es un programa, te tienen que entretener, te tienen que ofrecer algo diferente para que te quedes. Entiendo ese lado, por el lado del arreglo musical, y me está gustando. El arreglo musical tiene unos cambios de tiempo, o sea, musicalmente hablando es una genialidad, Yo sé que a los seguidores, a los dears del canal, a los seguidores del ático, que les guste la música clásica, la ópera, que sean del lado más purista, no les va a gustar esta presentación, este arreglo musical como tal. El chico canta muy bien. Vamos a dejar la voz del chico ahorita aparte. Estamos hablando de lo que es la canción como tal. Este arreglo musical, esta presentación de Sole Mío no les va a gustar a los más puristas, pero a los que tienen un alma más rebelde, más joven, más contemporánea, digamos que están más habituados a de que, pues bueno, ya descompusieron música de los Beatles, ¿por qué no hacer con la demás gente, ¿no? Que ya están más acostumbrados, les va a gustar, les va a traer. A lo mejor no va a ser su favorita, pero no van a sentir un daño emocional y cultural muy grande. Yo estoy como que entre los dos lados. En mi lado purista no le está gustando, pero en mi lado rockero lo está amando. Es algo bastante curioso. Como que no sé, me gusta. Yo creo que esta canción tendré que escucharla dependiendo del estado de ánimo en el que esté. Pero me gusta. Y ya hablando de la voz del chico, canta muy bien, canta muy bien. Se le nota la técnica, se le nota la potencia vocal. Él desde una entrada nos dijo, yo soy cantante de ópera, estudié ópera, después de estar en Hunan TV en 2018 me seguí dedicando a la ópera y nos está presentando ópera, con un lado más contemporáneo, porque al principio sí, empezó siendo ópera pura y clásica, y aquí ya se fue más al lado contemporáneo, ¿no? Dejó un poquito más el canto para irse a un canto más moderno, pero sigue conservando la técnica. Me gusta, quiero ver la opinión de Dimash, vamos a ver la resolución de los jueces cuando termine su participación, porque se me va a hacer interesante ver la opinión de Dimash, a ver qué es lo que siente al que hayan metidole mano a este clásico como eso Sole Mío. Ese cambio. Wow, en serio que Julia, qué bonita es. Wow. Regresa al lado clásico. Buen soporte, buen control, muy constante su vibrato. Wow, wow.
Bueno, antes de ver la votación y la calificación de los jueces, voy a dar mi calificación final de este chico. A este chico, igual que a una de las participantes pasadas, que nos demostró su poderío y su técnica vocal, también le doy un 10 de 10. A este chico vocalmente me gustó muchísimo, porque él es honesto. No se guardó nada y dijo, yo soy cantante de ópera, y nos cantó ópera. Nos demostró su poderío vocal. Me gustó. Yo a su presentación le doy un 10 de 10. A la otra chica que le di 10 de 10 también se lo dejo. A Nurjas le dejo el 9 de 10. Y a todos los demás les dejo su calificación como estaba. Me quedó debiendo Giulia, la de Italia. Que saben que es sentimentalmente es mi favorita. Aparte porque como que representa un lado más, entre comillas, más latino. Más de occidente. Más cercana a nosotros. Por lo que es Italia, España, ya saben, ¿no? Los Deers. Por eso sentimentalmente Giulia es mi consentida, junto con la chica esta que estamos viendo aquí en pantalla de Malasia, Lee Ping. Se me fue su nombre, pero es de Malasia. Y no sé. Le digo, a este chico le doy un 10 de 10, vocalmente me gustó mucho. Vamos a ver qué dicen los jueces. Grahmiet. 这一次是我第一次在国外户外舞台，我把自己心里的杂念全部清除，就是一个非常纯粹、非常真诚的状态去面对我们哈萨克斯坦的观众。我觉得对我来讲是非常享受的。蔡老师，我们的蔡老师，不愧是中国男人，哎，蔡老师一张嘴儿就是给人一种非常安心的声音。 就他一张嘴，我在底下我就稳了。 Цайдың ұнайтыны мен оны бұрыннан білем. Оның бұдан алдыңғы жобаларын қарағанмын. Өнері, дауысы маған ұнайды. Dear ladies and gentlemen, Tsai Chen-yu. Tsai Chen-yu. 你把意大利南部的太阳带到了哈萨克斯坦。你演唱的时候，正好太阳照在后面的建筑，你回头看一下。Beautiful country。对，丝路上的不同的太阳，其实在我们心中都是一轮太阳。你把这种阳光照耀到了每个观众的心里。谢谢。 我的太阳是大家非常熟悉的一首意大利的歌曲，拿破里民歌哈。那你能不能再演唱一下别的？那我就直接来吧。好。Da ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume welkt, wenn sie nicht küsst den Sonnenschein. Okay. It's perfect. Your voice is so good, so great. Truly amazed. I had the pleasure of working with some of the greatest opera singers in my career. Bocelli and Pavarotti and Domingo and Nada más. Nada más. Pavarotti y Domingo ya con esos dos tiene. ¿Para qué presume más? You're right there, man. Yeah, I can't wait to hear more of your singing in your career and Thank you very much. Hoş geldin Қазақстанға. Рахмет. Құрметті қонақтар, оған ресми түрде баға беруіңізді сұраймыз. Ok, interesante. Dimash no le dio comentario, nada más le dijo bienvenido a Kazajistán. Digo, no sé cómo funcione lo de la temática de los jueces. Es la primera vez que lo veo y lo reacciono. No sé si por cada canción den calificación o den opinión dos jueces distintos y el tercero nada más de las gracias. O en cada participación los tres jueces den una opinión.
Ya me lo dejaron ustedes aquí en los comentarios. Y aparte, a partir de la segunda gala, pues ya vamos a reaccionar a los comentarios de los jueces también, después de cada participación. Ya vamos a ver mejor la dinámica, ¿no? Cómo es que funciona. Pero aquí se me hizo interesante porque yo quería ver la opinión de Dimash, qué es lo que le decía a este arreglo, tanto de letra como musical de O Sole Mio. Y nada más le dio las gracias y la bienvenida a Kazajistán. 好，接下来我们就要去到投票区域。统计完大家的评分后，我们即将公布今天的排名结果。感谢现场聆听落地演唱会的朋友们。首唱落幕，8位歌手的心声在同一片蓝天下交汇，用旋律叩响彼此的心门。谁的歌声将获得现场最热烈的回响？ Оның аты Принц. Ол Мира туралы өлең айтты. Ол өлең махаббат туралы, оның Мираға деген махаббат туралы. Бұл өте керемет болды. Мен ол өлеңді қатты жақсы көрдім. Маған Мэй Пилин есімді әнші өте қатты ұнады. Оның энергиясы, оның өте әдемі болғаны, және де оның дауысы өте қатты ұнады. Джулия есімді 19 жасар қыз өзінің өлеңімен таңғалдырды, даусымен таңғалдырды. Цэй Чэйню деген әнші өте қатты керемет әсер берді. Маған өте керемет ұнады оның дауысы, харизмасы. 很开心在异国他乡遇到了我们中国的同胞。从这一次节目开始以后，会慢慢的接触上异域的音乐风格。Ok, interesante las opiniones del público. Ahí están en el conteo de votos. Se tardaron toda la tarde. 下节更精彩，龙母壮骨颗粒升起地平线。 Aquí lo que le está recomendando la voz en off del locutor de China es de que se suscriban al canal del Ático, que le den like a los videos, que los compartan y todo eso. Digo, ya saben que mi chino es fluido y lo entiendo perfectamente, es lo que está diciendo, ¿eh? Yo no gano nada en mentirles. 现在继续。当卡拉晚萨 Qué bonita ciudad, 坠亮夜色。 伴随着竞演的余韵，本场结果即将揭晓。 Está muy bonito la locación, muy muy bonita. 呀，好开心啊 ！Oh, everyone， 立马精神起来。今天 You first. 对对对，我们也很紧张。 我们才要紧张吧？对，紧张是因为手里藏着今天的，很令人期待的秘密，即将让大家知晓。因为有几位选手的分数咬得很紧，你们大家有没有相互猜一猜？ 没有，没有。那今天有对谁的演唱印象最深刻Dimash。Dimash。耶！我也想说。Good job. Good job. Exactly. 100分。那我开始说了。Please。我觉得。先从第3名说起。 Tercer lugar. Üçüncü oranda yenilgin from Europe. Oh. From Europe. Mila is the song that opened many doors for me. I'm always confident, and I'm sure it's gonna be good. Oh my god. My heart was like... yeah. Come on! The third place winner, Julia. Thank you. Digo, me da gusto por ella que haya quedado en tercer lugar. Sentimentalmente saben que es mi favorita. La verdad me da mucho gusto por ella que haya quedado en tercer lugar. Pero a la vez me sorprende
porque si les soy honesto, yo, en mi gusto personal, no le hubiera dado el tercer lugar. Pero bueno, esa es una opinión personal, ¿no? Díganme ustedes si quedaron satisfechos de que Julia haya ganado el tercer lugar. Thank you. Your turn. 长吁短叹，我们俩比大家都紧张。好，获得第2名的，其实大家的分数都非常接近。获得第2名的是来自亚洲。亚洲。Y digo, nada más hay 2 opciones. Asia o Europa. Porque nada más hay 2 europeos y todos los demás son asiáticos. 是一名男生。O sea, 来自中国的蔡成毅。Thank you. Ok, Kai Chen-yu quedó en segundo lugar. Creo que ya sé por dónde van los disparos. Al parecer. Si no mal me equivoco. Y a lo mejor se me hace un poco favoritista o localista de que el ganador vaya a ser Nurjas. Digo, canta muy bien. Y cantó muy bien. Aparte que es una canción de Dimash. Pero vocalmente bueno, es que es también mi opinión personal, ¿no? Es mi gusto personal. Digo, también me hubiera quedado muy bien. Porque saben que a Nurjas le di un 9 de 10. Pero vocalmente me gustó más Kai. Creo que ya sé por dónde va a ir. Porque no veo que le den a alguna de las otras chicas el primer lugar. Yo creo que se lo van a dar a Nurjas. Y no sé si se me haga un poco localista, porque están en Kazajistán, el programa es de un kazajo y él es kazajo. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Les pareció justo? Digo, todavía mejor vamos a ver realmente quién es el primer lugar, porque a lo mejor ni es él, ¿no? Pero ya vimos que el segundo lugar es Kai. Ok, me gusta el lugar en el que quedó Kai. Everybody here would be happy to be the first place, right? Bravo. Bravo. Congratulations. 你也给我撞一下肩。Бірінші орын иегері әрдайым жеңіс тұғырынан көріне бергейсің, бауырым. Ар бир ырчы катары эле ар бир ырчы эң мыкты болгусу келет. Ошол эң мыкты болгусу келген ырчы катары эле мен өзүмдү 1-чи орунда көргөмүн. 应该可以进个前3吧。我也有点紧张，真的心真的在跳，可能就是比赛给人就是这种感觉。因为我觉得今天我自己对自己的表现还是挺满意的，所以我觉得应该是能拿到一个比较好的成绩。那一瞬间还是有一些幻想。 бірінші орын иегері Nurjas. Sí, era lógico, sabía por dónde iban a ir los tiros. No sé, algo inconscientemente me decía que iba a ser él.
híjole, no sé, tengo sentimientos encontrados. Por una parte estoy conforme, estoy a gusto y estoy contento porque él como cantante me gusta. La canción de Dimash es excepcional. La interpretó muy bien. Pero vocalmente siento que había competidores mejores. Por ejemplo, la de Kirguistán y Kai, el de China. Vocalmente, en mi opinión personal, vocalmente lo superaron. Pero digo, si se dan cuenta, los tres que ganaron, o sea, los tres primeros lugares, son personas con mucho carisma. Julia puede que te guste o no su música, su estilo o lo que quieras, pero algo que no puedes negar es que tiene mucho ángel, tiene mucho carisma. Igual que Kai, nos lo demostró, son esas gentes que cuando están en el escenario vibran y te hacen feliz y te hacen sonreír y te guían a que estés aplaudiendo, al igual que Nurjas, ¿no? Como que ese aspecto de él más tímido, más serio, más retraído, como que atrae a la gente, tiene ese aire de misterio, tiene esa aura mística y también te atrae mucho, tiene mucho carisma. Los tres que ganaron, aparte de que demostraron que cantan muy bien, los tres, sin importar el orden, el lugar en el que hayan quedado, los tres tienen mucho carisma. Y eso me parece bien. Me parece bien. No estoy totalmente de desacuerdo de que haya ganado Nurjas. Me gusta mucho él como cantante, la canción me gustó muchísimo, su desempeño vocal me gustó. Nada más que les digo, en mi opinión personal, siento que la de Kirguistán y Kai de China, vocalmente, en esta ronda lo superaron. Pero les digo, es una opinión personal. Pero estoy contento, estoy a gusto, estoy conforme. Me gusta Kai, me gusta Julia y me gusta Nurjas. Muy buenos tres ganadores. Hay que agregar un dato, ya me dijeron cuál es el nombre de esta canción de Dimash. Hay que poner esto, bueno, es otra de las cosas que me dijeron, ¿no? Esta canción, la música es de Dimash, la letra es de otra persona, pero por ejemplo en la nueva, la de Enamorado o Enamoramiento, todos de Dimash, música y letra, pero en esta canción que se llama Samal, es música de Dimash, la letra es de otra persona, pero la música es de Dimash, y la canción se llama Samal. Para los que no sabían, me lo dejaron dicho en los comentarios y les agradezco toda la información porque así la puedo compartir con todos los demás dealers que no teníamos el conocimiento, ¿no? La canción se llama Samal, es coautoría de Dimash porque es de la música es de Dimash, la letra es de alguien más, y por ejemplo la nueva, la de Enamoramiento, sí es completamente de Dimash, música y letra. Bueno, ¿y qué ganan? ¿O qué ganó? 努尔扎斯老师今天的舞台，整个舞台的爆发力，每一个音符的准确度，我觉得都把控得特别好。就是专业能力这一块，我觉得是已经在一个高度了。所以我觉得他能够今天能拿到这么好的一个名次，也是实至名归。他在舞台上展现了非常扎实的功底。虽然我也不懂他歌词唱的什么，我会被他感动。我觉得这是艺术的一个最高的境界。 Бұл концертте қатысушылардың барлығы аябай күшті ырчылар екен, ошолорду көрүп мен өзүмө эргүү алдым. Аракет кылышым керек. 其实我今天这么一点小失落的，就是因为我觉得好像，因为以前就是中国的观众，他们喜欢我的唱腔或者我的音乐的话还是挺多的，但来到这儿的时候，我就发现，也许。 他们是不是不太喜欢我这样？就是我有这么一点失落，他们也许现在还 get 不到我的威力。Fíjense que lo que está comentando aquí esta participante, que ya me dijeron que no es el Tíbet, que es de China, tiene mucha razón, porque está diciendo, yo canto música y cosas tradicionales chinas, que para el público chino tienen el oído, digamos que acostumbrado y refinado a escuchar ese tipo de canto.
Dice, y me aplauden mucho ahí en China. Dice, pero al sacar esta música tradicional de China a otros lugares, la gente no está tan acostumbrada, no es tan bien recibida. Dice, y esto es lo que me preocupa, ¿no? Dice que sé que en China puedo tener un buen éxito, pero que fuera de China es en donde me encuentro con problemas, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada a oír este tipo de música, ni este tipo de canto. En eso tiene razón. Por ese lado lleva una desventaja, ¿no? Por eso los demás participantes como que utilizaron un poquito de música más contemporánea, más pareja, de un gusto general. Pero aún así la participación de ella me gustó mucho, ¿eh? Bueno, es que a mí me gusta la música tradicional china, como lo hemos visto con Dimash. Dimash nos ha hecho acercarnos más a la música tradicional de China. A lo mejor él no directamente, pero las personas que están rodeándolo y que están relacionándose con él, a Tang Weiwei, y no sé, demás cantantes, Gong Lina, nos han acostumbrado a escuchar este tipo de música, pero a la gente que no esté acostumbrada, por ejemplo al kazajo promedio, que no esté acostumbrado a escuchar música china, o tradicional de China, cuando escuchan esto a lo mejor dicen, wow, se oye bonito, me gusta, pero estoy más acostumbrado a lo demás y voy a votar mejor por otra cosa, ¿no? Por ese lado tiene razón, por ese lado se pueden encontrar problemas. 也许未来你们瞧好了。Ok, quiero saber qué ganó. Thank you. Thank you. 这只是今天的排名，第一场竞演。我相信每一位舞台上的歌者，你们都是闪耀夺目、令人敬佩的。谢谢老师，谢谢。明天呢，是我们在土尔克斯坦市的第一次采风旅行日，希望我们共同完成这一次愉悦、轻松又非常丰富的、精彩的采风之旅。好，最喜欢旅游了。48小时之后，我们就会在这儿进行第2场在地演唱会，期待大家更加精彩的表现。你们都是舞台上的王者。歌声缠绕着不同的语言，月光漫过城市的轮廓。哈萨克斯坦的夜晚，藏着相遇的温暖。新故事从今日开篇，明日的期待正随着丝路的风悄悄生长。龙母壮骨颗粒。Ok, hasta aquí llegó. Bueno, dijeron ya por último, ¿no? Que esa es la clasificación de la primera gala, del primer concurso. Quedó Nurcias en primero. No sé, a lo mejor yo creo que va a ser de que no va a haber participantes eliminados o eliminatorias, sino que simplemente va a ser una votación general y lo que dura el programa, yo imagino que van a ir acumulando los votos y el que hasta el último quede con más votos de todas las presentaciones va a ser el que gane. Yo creo que va a ir por ahí, porque eso de eliminar participantes se me hace muy cruel, pero a la vez como que le da más emoción, más sabor, más salseo a la participación, al concurso. Pero bueno, ese es el formato que están utilizando y tampoco no lo veo mal, ¿no? De que una acumulación de votos en general. Obviamente ahorita aquí Nurcias, Kai y Julia llevan como que la ventaja, ¿no? Porque son los que han acumulado más votos. No sabemos qué tanta diferencia haya habido entre todos. A lo mejor es de 1, 2, 3, 4, 5 o 100 votos. No sé qué tanta diferencia hay entre cada uno, pero digo, va a ser interesante ver cómo siguen. Ahora sí que los demás cantantes que no quedaron en los primeros 3 lugares van a tener que esforzar el doble para poder acumular más votos. Va a ser interesante. Pero la opinión más importante es la que tengan ustedes. ¿Qué les pareció esta votación? ¿Estos 3 lugares les pareció justo? ¿No les pareció justo? ¿A quienes hubieran puesto ustedes en los primeros 3 lugares? Si ustedes hubieran sido los jueces. Y pues bueno, ahora sí que si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videoreacciones de Dimash o relacionadas con Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Atiko. Los quiero mucho, los veo más al rato para la segunda dosis. Vamos a reaccionar al estreno de Enamoramiento o Enamorado o Enamorada del nuevo tema de Dimash como video oficial ya de su canal. Y pues bueno, ahora sí que nos vemos más al rato en el ciberespacio. Bye.